Aló, la Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Jonathan. Jonathan, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Cuéntenos cuál es su historia para esta noche de lunes festivo. Gracias, Elena. Yo soy guardia de seguridad hace más o menos 18 años. Sí. Resulta que hace un tiempo atrás, muchos años atrás, me mandaron a hacer un turno a un condominio en Melgar, Tolima. Pues nada, no nos para allá, no me dijeron nada. Resulta que yo llegué al condominio y así al lado de la portería subo en la noche. Los turnos eran en el turno de la noche. Resulta que al pie de la portería, así como en una loma, había un tanque grandísimo. De ese tanque se divisaba un mirador hacia Melgar, que se veía bonito. Entonces se me dio por ir hasta allá a mirar. Cuando iba para allá había una cruz. Y tenía las flores estaban frescas. Entonces yo bajé y le pregunté al portero, al compañero, que esa cruz, ¿por qué ha pasado ahí? O sea, ¿qué ha pasado? Entonces me dijo, no, pero no le gusta, no sabe. Me dijo, sí, yo le dije, no, pues la verdad es el primer turno que yo hago acá. Me mandaron y no me dieron nada. Me dijo hace 2 días que no tengo vigilante ahí. Hace Y yo, 2 días, o ¿cómo sea, así? Me dijo, 2 días antes, pero usted cuánto llevan en el trabajo el primer día. no, o sea, yo estaba de relevante, yo estaba tapando huecos, lo que llaman en seguridad, tapando huecos. Ok, o sea, usted no Pero resulta trabajaba que ahí y lo mandaron esa me noche. mandaron esa noche para allá, para Melgar. Yo vivía en Ok. Girardot. Yo vivía en Girardot y me mandaron para Melgar a cubrir un turno allá. Porque esa noche era el descanso del rondero, que me tocaba era de rondero dentro del condominio. Había un portero que era fijo, que se trabajaba por la administración. El rondero era un rondero que trabajaba con seguridad privada. Entonces me mandaron esa noche allá y 2 días antes de que me mandaran para allá se iba a matar un vigilante ahí. Entonces, claro, a mí me dio como esa impresión y bueno, resulta de que yo pues andaba por el condominio pero como no sé, psicoseado. Yo sentía que me observaban, sentía una energía muy pesada. Y resulta que hacia abajo, por el condominio quedaba como una pendiente. Me fui hacia las partes, hacia la parte de abajo, lo más abajo, y allá como especie de el acueducto. Allá quedaba una motorhome o algo así, que tocaba estar no pendiente de allá porque por ese era el punto más vulnerable. Cuando yo llegué a ese punto, vi una sombra. Y vi una persona, vi un man ahí, entonces cogí la escopeta y hice un tiro al aire. Hice un tiro al aire y la persona corrió. Y yo inmediatamente me fui a ver si la podía capturar, cogerla, porque pues yo vi a alguien, se me metió a robar, entonces yo me atento con la escopeta, vi el disparo, me fui a mirar, a ver si lo podía capturar. Y no encontré nada, pues se me hizo raro porque yo busqué por todos lados. Y nada, los vigilantes de enseguida, cuando menos escucharon el tiro, y ellos también corrieron, yo le avisé al portero. El portero avisó al condominio enseguida y les dije que para que pregáramos a ver si podíamos capturar a la persona que estaba por ahí. Ellos corrieron y no encontramos nada, pero yo sí vi una persona ahí. Eso más o menos eran como las, más o menos 12:30 de la noche, más o menos de la madrugada. ¿Ya? Y no encontramos nada entre los dos, entre los guardias, los vigilantes de ahí del condominio enseguida, yo buscamos por todos lados. Y nada, no encontramos nada, pero yo estoy seguro que yo vi una persona. Una persona, un hombre, persona ahí, pero no encontramos nada. En ese condominio otro día, en cierta ocasión también, después volvieron, pero ya más o menos como a los 15 o 20 días volvieron y mandaron otra vez para allá. Resulta que estaba lloviendo, una tempestad tremenda. Estaba cayendo un palo de agua. Yo me hice en el salón comunal donde estaba la piscina. Me hice pues para resguardarme de la lluvia, porque estaba lloviendo muy fuerte. Y estaba relampagueando. En ese momento, cuando relampagueé, yo estaba mirando hacia una casa de ahí del condominio y yo vi a alguien que entró a esa casa. Pero yo no vi, lo más de raro, porque yo no vi que llegara carro ni nada para esa casa. Pero yo vi que alguien entró a esa casa. Entonces yo llamé por el radio, le dije al compañero, le dije, compañero, alguien llegó para tal casa, nombré la manzana, la casa tal. Me dijo, no, compañero, no ha llegado nadie para allá. Le dije, pero yo vi que alguien entró a esa casa. Y fue una señora. En el momento que relampagueó vi que alguien entró a esa casa. Me dijo, no, pero para allá no ha llegado nadie. De los años que, pues no le digo, yo no vi carro, que llegara ni carro, ni nada de allá. Y también eran más o menos que como las 11 de la noche, ¿ya? Pero yo dije, compañero, yo vi que alguien entró, me dijo, pero para no ha llegado nadie, hermano, no ha llegado nadie, hermano. Me dijo, sí. Yo más, sin embargo, tenía una sombrilla, cogí la linterna y me fui a mirar. Y efectivamente, nada, o sea, yo no veía a nadie, no vi que prendieran luces, nada.
Supone que si hubiera entrado alguien, hubiera prendido luz y todo, pero no, yo no vi nada. Nada, no prendieron luz ni nada, porque compañero, yo vi a alguien que entró, no, quién sabe, era un fantasma, no sé, pero no, sinceramente no ha llegado nadie para esa casa. Y así muchas historias, 18 años que llevan seguridad, son muchas las historias. Pero le iba a preguntar si usted es el único que ha visto o que le han pasado estas cosas en este condominio, sobre todo en el de Melgar. Me resulta que solamente yo fui 2 turnos, solamente Sí, ese turno. pero usted no comentó eso a Como te digo, sus... yo a los 2 días después de que se mató el vigilante y después como a los 15. Pero Yo usted no volví. no le comentó a los demás guardias y no le contestaron algo o le compartieron más experiencias similares. No, la verdad porque yo no tuve, yo como le digo, yo vi en Girardot, no tuve contacto con los vigilantes o con el vigilante del rondero, entonces le comentó al portero, y me pasó tu viejo, y yo ve tan raro, hermano, ¿sabe qué diría? De pronto de fantasma, me mató, compañero que me mató, yo le dije a lo mejor sí, pero yo solamente o sea, el portero sí le comenté, tan raro, hermano, y él sí me comentaba que yo había escuchado cosas, o sea, en ese condominio, sí pasan cosas paranormales, así, ¿no? Me han contado varias cosas así, que ven como fantasmas, ven cosas así, pero pues yo no sé, a veces puede ser verdad, puede ser mentira, yo les juro, digo, no, yo vi esto, tan raro. Sí, pero sí, en el condominio sí pasaban cosas. Diego, ¿Qué hubo, Diego? Bienvenido al cartel paranormal. ¿Cuál es su historia? sí, lo que pasa es que mi historia es cuando tenía más o menos unos 16 años. Eso era aquí, estaba en una finca en el municipio de San Antonio de Tequendama. Y Sí. estábamos en la casa, pues yo vivía con mis abuelitos en ese tiempo. Estaba la casa era pues 2 habitaciones, el patio, en la mitad del patio estaba la cocina, y al lado de la cocina, fuera de las 2 habitaciones, estaba el baño. ¿Sí? Entonces, allá se tiene la costumbre que tipo 6, 7 de la noche, uno ya está oscuras, uno ya se acuesta a dormir, se va a descansar. Entonces, en la habitación que yo estaba, daba la ventana hacia el patio, o sea, se veía hacia la cocina. En la cocina, mis abuelitos siempre, todas las noches le echaban candado a la cocina, que decían que les entraban los animales a comerse la carne o lo que tuvieran por ahí. Entonces, listo, pasó así, nosotros nos sentamos, yo me acosté a descansar. Cuando de un momento a otro, como tipo 9, 10 de la noche, yo comencé a escuchar en la ventana que me golpeaban. Que comenzaban así a golpear como cuando una persona yo les golpea la ventana, sin no me entender. Sí. Es, golpearon 3 veces, así, yo escuché cuando golpearon 3 veces, así, tan. Inmediatamente me desperté, me asomé, miré por la ventana, no. ¿Aló? Aló. Sí, sí, aló, Perdón, ¿se asomó a la ventana y qué? y no miré, no vi absolutamente nada. Entonces volví, me acosté normal otra vez, como a los 10 minutos, otra vez volví, escuché que me golpearon la ventana, otra vez 3 veces. Cuando me asomé, vi 3 personas, como si en la puerta de la cocina, forcejeando los candados como para entrar a la cocina. ¿Sí? Entonces, pues, yo inmediatamente me asusté, pero llamé a mis abuelitos y les dije, abuelito, hay unas personas entrando a la cocina, estaban ahí, miren. Entonces mi abuelito me dijo, no, eso no se ponga cuidado, que esos son los brujos que andan por ahí. Es lo que me dijo así. Yo ve tan raro. Pues, les volví, me acosté, y como a la hora, yo escuchaba unas cadenas. Cuando de pronto la curiosidad me mató, salí otra vez, fui a la cocina, miré, y yo vi una sombra negra en la cocina. Y yo, tan raro, nosotros como que mantenemos como la linterna, entonces, yo saqué la linterna y miré, y yo vi una sombra negra, y vi los perros así como latan, apuntando hacia la cocina. Entonces, yo entré, ya me salté, les dije, mira que allá hay alguien, no sé, qué pasa. Entonces se paró, después me dijo, mi hijo, acuéstese a dormir, y recién Padre Nuestro, que esos son los brujos que esta noche he muerto. Pues lo que me dijeron así. Yo, oye, tan raro, pues, ya pasó así. Y dicho y hecho, al otro día cuando nos levantamos, llegaron a la casa a decirnos que el señor de la otra casa se había pegado un tiro.
Con Gloria. Gloria, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su historia? Ay, es que no sé, es como... me han pasado, a mí no, pues en mi casa han pasado muchas cosas y no sé cómo cuál contarte. Es en una vereda aquí cerca de la ciudad de Medellín. Es una casa de tapia, muy vieja. Y todos pues mis familiares cuentan que le ha pasado cosas. A mí realmente no, será porque yo rezo mucho y le pido a las ánimas que me cuiden y que no se me vayan a aparecer. Resulta que uno de mis sobrinos siempre dice que cuando se acuesta, le aparece un señor alto que lo llama. Y la casita siempre la han llamado la casita del tesoro. La gente que vive pues ahí. Es una casa muy antigua, tiene por ahí, yo creo que más de 100 años. Y los antiguos, la gente de la brea, la llaman la casita del tesoro porque todo el mundo dice que ahí espantan mucho, que ven cosas y que mínimo hay un entierro y aparecen pues realmente a mi familia, sí se aparecen muchas cosas. En estos días fue una amiga de mi mamá a visitarla y la señora se quejó de que estaba muy mareada. Entonces mi hermana le dijo que fuera, y mi mamá le dijo que fuera y se acostara en una de esas camas donde ella quisiera y descansara. Cuando de pronto mi mamá escuchó un grito de esa persona y ella entró a mirar a ver qué era lo que tenía. Ella se había acostado en una habitación donde mi mamá siempre mantiene una Biblia porque por todas las historias pues que pasan y las experiencias que han tenido paranormales. Entonces ella entró a ver qué le había sucedido a la señora y ella dice que un hombre negro la empujó así, le dio un golpe en el pecho y le dijo, váyase de aquí y aquí no vuelva. Y dio un brinco y se salió por la ventana. Y mamá le dijo, ay, pero ¿cómo así? Venga para acá entonces y recemos. Cuando la señora decía, ay, que ella se ya muy mareada, que si la acompañaba al baño. Y mamá le dijo, sí, venga, vamos. Y cuando entraron al baño, la señora, a mi mamá se la empujaron. Y ella vio que la señora se fue hacia atrás como si alguien lo hubiera empujado así pues, de frente a ella. Sí. Y la señora dijo, ay, necesita, eso no me deja entrar, me está diciendo que no entre, que no entre. Y la verdad, pues a mí sí me gustaría como invitarlos a ustedes a que fueran. Bueno, las historias son muchas, hemos oído de un caballo que entra, de indígenas, voces como de... Mi hermana dice que ella escuchó como una conversación y que era como de indígenas. Una vez un vecino nos dijo que donde habíamos sacado la visita que teníamos, que ellos nunca habían visto pues indígenas por ahí y entonces sí me gustaría como hacerles una invitación y que nos visitaran el lugar a ver si realmente se encuentra algo allí. Bueno, no, pues interesante, no me vaya a colgar por favor y de manera privada aquí ya con el productor Juan Pablo Laguna, coordinen datos y todo a ver si logramos hacer un programa en este lugar. ¿Con Ángela? ¿Nos puede hablar más fuerte? ¿Con Ángela? Ángela, gracias. ¿Cuál es su historia? Es algo que me pasó una noche. No, Ángela, sí es imposible atenderla, la oigo muy mal. La Mega, buenas noches. ¿Aló, la Mega? Gracias, ¿quién habla? Hola, Dani, hablas con el profe. Profe, ¿cómo le ha ido? Bien, Dani, pues antes de mi historia, deseándole un feliz cumpleaños, hermano. Ay, que Dios profe. la Virgen lo bendiga, por ahí lo saludé. Mil gracias, profe. Muy amable, qué pena, me llegaron muchos mensajes. Si no le he respondido, no le he respondido alguno de los mensajitos, no, mil no disculpas. me respondió, pero de todas maneras, hermano, Dios lo bendiga, que siga muchos años más ahí alegrándonos nuestras noches y pues usted sabe que es así, ¿no? Pues que Dios lo bendiga, parcero. Profe, muchísimas gracias y bienvenido al Cartel Paranormal. Y bueno, oímos su historia. Dani, con respecto a la brujería, hace muchos años, un tío, pues, cayó en una enfermedad, ¿sí? Sí. Y pasaron los años y él vivió con esa enfermedad mucho tiempo, pero los médicos nunca le detectaron qué era. O sea, siempre
él estaba bien, o sea, los exámenes siempre salían bien. Le hicieron 1001 exámenes hasta que un día él falleció, y la historia viene a que, pues, hay un dicho que dicen que los muertos recogen sus pasos. Entonces, ese día, pues mi mamá, antes de que él falleciera, antes de que llegara la noticia a mi casa, ella empezó a sentir como, o sea, tenía uno mucha empatía con él. Él era el cuñado de mi mamá y tenía mucha empatía. O sea, eran en los años de adolescencia, cuando se conocieron y era la novia de mi papá, pues ellos eran muy buenos amigos. Entonces, pues la relación se fue pues aumentando cada vez más con el transcurso de los años. Se fue haciendo más fuerte. Sí. Entonces, una forma de despedirse de Dani, y que hoy en día pues nadie ha encontrado como explicación a ese suceso que pasó en la casa de nosotros el día que él falleció y el día que nos enteramos que él había muerto. En el negocio donde mi mamá en ese tiempo trabajaba, o sea, teníamos un negocio muy bien acreditado, había un baño que era de clientes, pero ese baño se cerraba por dentro, como, no sé si tú pues conozcas no sé, seguro que es como enchocolar algo, no sé si se llama enchocolar o Cholocar. meter, Sí, sí, sí. cholocar. Es como un ganchito que tú le pones por dentro como para que no se abra la puerta. Sí, sí, sí. Pues imagínate, Dani, que pues recibimos la noticia y pues en el transcurso como de hacer limpieza y de todo eso, porque mi mamá también cree mucho en eso, o sea, estaba haciendo limpieza y lavando por todo lado, como para las energías o algo así. Pues cuando iba a lavar el baño, pues el baño nunca abrió, o sea, el baño no había nadie por dentro y pues tenía el pasador. Entonces fue así algo como muy extraño que pasó. Entonces, o sea, nadie encuentra explicación a quién pudo haber echado candado por dentro, o sea, no había nadie más ese tipo de candado, Dani. Sí, tendría que ser algo muy, ¿no? Como diría uno, Muy físico. que pasara, eso es imposible. Y usted dice, bueno, que alguien cierre por dentro así teniendo que poner el ganchito y todo, pues no pasa Sí, por sí solo. sí, es algo que fue muy extraño, más pues porque ese día murió mi tío. Entonces, pues uno decía que fue obra y gracia de él, Como despediéndose, como diciéndoles, yo aquí creo. estuve y por eso dice algo que era imposible. Ajá, Ese tema es interesante, profe, gracias por su historia y es muy interesante, ¿no? Uno pensar, y todavía pensamos, ¿no? Si nuestros seres queridos se despiden, pero ¿por qué algunos? ¿Y por qué solo de algunas personas? Uno diría, no, se despide la persona que más quiere. Pero yo estoy seguro que ustedes han oído historias, por ejemplo, que uno dice, oiga, de mí se despidió un amigo, por ejemplo. Y de pronto el amigo no se despidió ni de la mamá, ni del hermano, ni nadie, sino de un amigo. O ni siquiera muchas veces ni el mejor amigo, sino alguien cuenta y uno dice, oiga, tan raro yo ese día, como que sentí algo raro en mi casa y ese día me enteré que murió fulano de tal, yo creo que era él. Pero ni siquiera una amistad tan estrecha como de pronto el que hay de madre a hijo o de esposos. Entonces esa es la pregunta del millón, ¿no? Si las personas se despiden a veces, ¿de quién se despiden? ¿Y el por qué? ¿Y por qué no pasa siempre, no? No sé si sería aterrador o sería bonito que uno dijera, bueno, acaba de fallecer mi hijo, mi hermano, mi madre, no demoran a aparecerse. De pronto al ser humano ya estaría acostumbrado y sería algo lindo, ¿no? Diciendo, bueno, ya se me va a aparecer mi mamá o mi hermanita para darle el último adiós ya que falleció y yo estaba en otro país, por ejemplo, o hace 8 días no me hablaba con ella, en fin, cantidad de cosas. O porque pasan cosas como la historia que acaba de contar nuestro amigo de algún sonido, alguna situación rara, extraña, bastante paranormal el día de la muerte de alguien. ¿Será que sí es ese alguien que se está despidiendo? Puede ser coincidencia, ¿no? Que también ese día pase algo raro en la vida de uno y muera alguien y que uno lo asocie con la muerte de la persona. Hay personas, por ejemplo, que cuentan, también de pronto les ha pasado a ustedes que dice, oiga, esa persona llamó a despedirse de mí. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y uno dice, no, imagínese que Tres Palacios no me llamaba a mí hace como un mes. Y preciso ese día llamó a saludarme y me enteré que murió por la noche. ¿Coincidencia? O también, ya que me puse yo de ejemplo, el por qué ¿qué lo hará uno tomar ese impulso para llamar a esa persona? Porque no creo que pase, o de pronto, como la película que siempre pongo de ejemplo acá, la de ¿conoces a Joe Black? Si no la han visto, se la recomiendo, que es con Anthony Hopkins y con
y con Brad Pitt, donde Brad Pitt hace de Muerte Lagunilla. Y uno dice, ¿será que la muerte hace eso? ¿Será que la muerte se le aparece a uno y le dice despídase? ¿Y no le podemos contar eso a nadie? ¿Se imaginan ustedes? Esa es una opción que uno dirá, ¿será que la muerte le aparece a un señor, Tres Palacios? Tengo que llevármelo unos minutos. Tiene derecho a una llamada, por ejemplo. O alguna cosa así. Suena muy película. Pero repito, esto nadie lo sabe. Porque estoy poniendo el ejemplo de alguna que hay personas que dicen, fulano de tal se despidió de mí antes de morir porque me llamó a saludar. Y no me llamaba hace rato. Y yo decía, digamos, Laguna diga, oiga, tan raro, Tres Palacios me llamó a mí esa tarde a saludarme y se murió por la noche. Y yo no veía a Tres Palacios hace un mes, no me hablaba con él, supongamos. Entonces Laguna dice, Tres Palacios se despidió de mí. Y es mi pregunta, Laguna. ¿Realmente sí me despedí de usted? ¿Fue coincidencia que me dio por llamarlo ese día y por la noche me dio un infarto y me morí? ¿O será que algo del más allá me dice, despídase a alguien? Pero el ejemplo es, pues uno llamaría, sin ofender a Laguna, usted llama a su esposa, Sí. llama a su mamá, a su hermano, ¿no? Es lo más lógico. Uno diría, uno no dice, no, venga, llama a un amigo. No. ¿Qué pasa ahí? Es un buen debate, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Ese algo me hizo llamar a esa persona exactamente? ¿Por qué me dio a mí por llamar? ¿O es coincidencia? ¿O realmente si nos despedimos de esa persona sin ser el hermano, la mamá o el mejor amigo? ¿Qué pasará ahí? Es que esa historia es muy común, ¿no? Esa se oye mucho. Oiga, fulano de tal se despidió de mí. Y uno dice, ¿por qué? No, es que me llamó y me saludó ese día. Y resulta que por la noche se murió. ¿Qué opinan? Pueden opinar con el numeral cartel de la Mega. Las personas, los seres queridos se despiden. Es más, en la cuenta de Instagram les voy a publicar esa pregunta que no había para hoy. Si los seres queridos o no, o las personas cuando fallecen, porque repito, no siempre son los seres queridos. Una persona cuando fallece se despide. ¿Y de quién? ¿O por qué? Ya les voy a publicar en unos segunditos esa pregunta para que opinen mientras Laguna atiende la siguiente llamada. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. Bueno, claro. Ahí busquemos otra llamada. Sí, interesante eso, ¿no? Las personas se despiden. ¿Pero de quién? ¿Cómo y por qué? Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. ¿Con quién hablamos? Con Sebastián. Sebastián, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Cuéntenos su historia que lo trae por el programa. Sí, mi historia es esto. Prácticamente fue cuando estuve prestando mi servicio militar en el 2012. Uh-huh. Yo estaba en un municipio llamado Labranza Grande, Boyacá. ¿En dónde? Queda Perdón. una ¿En dónde? Labranza Grande, Boyacá. ¿Eso sé dónde queda? O sea, ¿en qué parte de Boyacá? Eso queda yendo como hacia, entre Pajarito y yendo como hacia Sogamoso. Muy bien. Exactamente no me acuerdo la ruta porque como estuvimos de noche, pues no sé cómo llegar allá. Sí, señor. Pero sé que queda hacia allá. O más fácil queda yéndose hacia el morro. De Yopal hacia esa parte. Ok. Allá, en ese municipio, ahí en el momento habían dos bases militares. Una queda dentro del pueblo y la otra donde yo estuve es hacia las afueras, yéndose como hacia los cerros. Sí. Ahí enseguida la base, prácticamente a unos 3 metros, queda un cementerio del pueblo. Yo en ese momento, pues, debido a que me enfermé, yo no prestaba centinela. Mis compañeros eran los que lo hacían. En eso, mi comandante en ese momento me dejó encargado de que le colaborara en pasar revista a mis compañeros. Aló. Sí, lo escucho. Y resulta que que una noche como a las más o menos pasadas las 12 de la noche, un compañero me avisó de que había visto algo extraño en la parte de atrás en los baños. Yo fui miré y no había absolutamente nada. Entonces me dijo que había visto como una especie de luz, a lo cual prácticamente no le puse mucha atención pensé que decía, sí. Resulta que
Pasaron como 4 noches así, a lo cual todos mis compañeros que iban rotando siempre veían lo mismo. En una de esas, ya prácticamente a lo último, ya miré miré como una especie de bolita. Una luz, ok. Miré especie como, haga de cuenta, como si fuera una pelota. Traté de cogerla, que alumbraba. Traté de cogerla y me traspasaba la mano. O sea, usted vio como una especie de pelota, ¿qué tan cerca es suyo? Haga de cuenta unos que lo podía tratar de coger con la mano. Ok, podía tenerlo a esa distancia, digamos, para cogerlo fácil. Sí, lo podía coger, pero me traspasaba la mano. Yo lo cogía y como que me traspasaba la mano. Igualmente esto me sorprendió fue cuando traspasó la pared del baño. Entonces, pues, no sé si será algo. Pues yo en ese momento, pues, me puse a pensar de que de pronto por eso. Bueno, se cayó la llamada de nuestro amigo. Sí. Historias hasta ahora, la Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Habla con Carlos. Carlos, gracias por llamarnos. ¿Y qué historia quiere compartir? Sí, quiero compartir una historia, pues, yo soy guarda de seguridad y acá en Cartagena, ¿no? Entonces, hay un puesto, ¿no? Un puesto donde pasan cosas, pues a mí no me han pasado, pero he visto a compañeros que le han pasado que hay un puesto donde somos 15 dispositivos de 15 guardas, entonces hay un puesto donde han bajado guardas gritando, llorando, porque una niña los asusta en ese puesto. Entonces una vez un compañero lo tuvieron que ir a buscar porque no contestaba el radio en el reporte y subimos a buscarlo y él estaba ahí como, o sea, en una esquina, así como cuando a uno escondiéndose de algo. Sí. Entonces decía que una niña lo había asustado ahí en ese puesto. ¿Y Esto usted, queda acá en Barú, por acá por Barú, Cartagena. ¿Y usted que no le ha pasado nada? ¿Le cree? ¿Cree que es algo más mental de su compañero? Pues sí, yo le creo porque igual no es uno solo, han sido 3 y los 3 no, ya eso no es coincidencia, ahí tiene que pasar algo. En ese puesto pues tiene que pasar algo. Gracias a nuestro amigo por su historia. A los famosos guardas de seguridad, repito, a los militares, esa historia tan común, ¿no? De ser atormentados en un puesto, cuando están de centinelas, cuando están ahí de guardas de seguridad. Todas estas preguntas, por eso es lo fascinante de lo paranormal, quedan ahí para debatir, porque se habla Laguna en muchos batallones y todo, por ejemplo, en lugares donde asustan, pero nunca ha habido una muerte, por ejemplo. Sí. Y uno dice, ¿pero por qué asustan ahí? Claro, es más común creer en la historia cuando uno dice, es que ahí se mató un soldado, es que ahí se mató un vigilante. Cuando nadie ha muerto en ese lugar, ¿por qué asustan? Porque los fantasmas tienen y las brujas tienen como ese apego a los uniformes, ¿no? Siempre usted oye en la marina, mejor dicho, en uniformado que se respete de las Fuerzas Armadas, tiene historia paranormal. Pero bueno, esta noche es perfecta para oír esa historia que usted nos quiere contar, por increíble que sea. Un abrazo también a nuestros amigos conductores, muleros, camioneros, que también es otro gremio de historias increíbles. En el cartel de la Mega y en el grupo del Cartel Paranormal en Facebook aparece la pregunta, Laguna. ¿Una persona al fallecer se despide? ¿De quién? ¿Cómo y por qué? Sería la pregunta. ¿Una persona al fallecer de quién se despide? ¿Y por qué se despide y cómo? Dice Pau Segura, mi mamá se despidió de mi hermano y le dijo el día que iba a fallecer. Ella estaba en estado de coma. Su expresión fue, tranquilos que el viernes me voy. Y efectivamente ese día murió. Todo esto a través de un sueño con 5 días de antelación. Bueno, a través de un sueño, porque sí, así estaba en coma, ¿cómo hizo? No, en un sueño. 5 días antes le dijo que el viernes se iba a ir. Y el viernes murió. Dice Flaco Barbado. Sí, conozco el caso de la amiga de mi mamá, quien el día que falleció, la vimos sentada en la sala, se levantó y posteriormente se desapareció frente a nuestros ojos. A la hora llamaron que había fallecido.
Por ejemplo, eso es lo que decía Laguna, una amiga de la mamá. Y uno dice, bueno, de pronto es la historia de la mamá, ¿por qué? Y de pronto la familia no la vio. Ni a la familia asustó, uno diría, ¿por qué se escogió la casa de la amiga Que escogió la casa para equivocada. sentarse en la sala, que la vieran e irse? Y no la casa de la mamá, del hijo, del hermano, ¿no? O sea, ¿de quién nos despedimos? Este tema es interesante, Ese ¿no? tema es bastante particular, sobre todo por las personas a las que se le aparece. Es que es bastante loco. No, y uno oye Lagunilla muchas historias, repito, que una persona dice, oiga, a mí ese man me llamó ese día que se murió y ya era un amigo lejano, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿será que sí se despedió? Fue coincidencia que lo llamó preciso ese día. Pero raro, ¿no? Y si tuviéramos, porque Laguna, yo le pregunto a usted, si usted tiene la oportunidad de despedirse, yo creo que usted se le Lo haría. manifiesta a un hijo, a una esposa, a la madre, a alguien, ¿no? Muy cercano. ¿O será que tienen conciencia de que hacerlo a una persona muy allegada le podría llevar a la locura? Mientras que le llega una persona que no se está esperando ese tipo de apariciones, como que uno dice, ve, Pero entonces, ¿para qué hacerla? O sea, sí, por eso le digo, es de debate, ¿no? es de debate, sí. Es de debate uno a quién se le despide, el por qué, como más historias hasta ahora. Aló, la Mega. ¿Aló, la Mega? Sí, ¿con quién hablamos? ¿Hablar con Julián? Julián. Sí, sí, señor. Bienvenido al cartel paranormal de la Mega que lo trae por el programa. Gracias, Juan Pablo. Daniel, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. La historia mía era, a ver, hace unos días te hacía la pregunta que si un espíritu, un fantasma podía materializar algo o traer algo, digamos, de A este plano. a este plano, y yo te lo digo que sí, porque me pasó. A ver, te cuento. En ese tiempo yo manejaba taxi. Sí. Hago una fila en una parte reconocida acá. Hago la fila normal, se me sube el pasajero, el usuario. Arranco, le digo hacia dónde vamos, me dice vamos a tal parte, listo. Era realmente un servicio muy corto y al cual yo pensé y dije, sin comentarlo en voz alta y no solamente en el pensamiento, pero llevo como hora y media aquí, hermano, una mínima. Bueno, habíamos avanzado como unas 3, 4 cuadras más o menos y me dice, no, tranquilo, que de todas maneras igual yo le voy a pagar bien. No piense que perdió su tiempo. Y yo, bueno, en fin, seguí. Al transcurso, ya por una parte como muy sola, muy oscura, él me pasa un billete y me dice, déjelo así, no me dé la de vuelta. A lo que yo escucho cuando abren y cierran la puerta, y yo frené, miré y ya no había nadie, y yo dije, venía borracho, se cayó, me bajé, revisé, miré por todos lados, yo decía, Dios mío, ¿qué se hizo este man? Y esa parte pues no es que sea como muy sana que digamos, dije, no, lo roban si viene borracho, bueno. Y yo tenía el billete, inclusive tengo el billete, no lo he gastado, tengo el billete, en físico, un billete, era un billete de 10,000 pesos, inclusive no de la, pues digamos de la familia de los billetes de 10,000 vieja, y lo tengo. Y bueno, el servicio era una mínima, era en ese tiempo como 3,000 y pico. Yo me devuelvo y comento lo que pasó en la fila y me encuentro todavía con los que estaban ahí conmigo en la fila. Me dicen, ¿a vos qué te pasó? Le dije, ¿de qué? Me dijo, pues que vos arrancaste. Y dijimos, bueno, ¿era que este man le pasó algo en la casa o algo? Le dije, no, a mí no me subió un camino, no te subió nadie. Y yo digo, pues ¿cómo no me subió nadie si yo acabo? Y le mostré el billete, le dije, ve, el man me dijo, déjalo así, no me des de vuelta. Me dice, no, ahí afortunadamente hay cámaras, fuimos, revisamos las cámaras y ahí se ve cuando llego yo, el carro llega ahí, me bajo, o sea, abro la puerta como si se fuera a subir alguien, la cierro y salgo y me voy. Y no se ve nada. O sea, usted, es como, o sea, usted le abrió la puerta al pasajero. Sí, o sea, normalmente, pues sí, normalmente... O sea, la puerta no se abrió sola. No, la puerta no, porque yo me bajo y abro la puerta al usuario, siempre, pues, cuando manejaba el taxi siempre tenía esa costumbre. Y como estábamos en una fila y pues era tarde de la madrugada y todo eso, entonces dije, no, pues, y le abro la puerta y la cierro y arranco. Eso te estoy hablando de hace unos, más o menos, 10 años, más o menos.
Y me bajo, y me bajo yo, abro la puerta, vuelvo y la cierro, y ya cuando me monto es que digo, buenas noches, ¿hacia dónde vamos? Entonces me dio la dirección, era, digamos, al otro barrio, era una mínima, era un servicio mínimo. Sí. Entonces, pero en el video se ve cuando yo me bajo, abro la puerta, la cierro y vuelvo y me monto. Y yo dije, no, miércoles, pasa algo. A ver, ¿yo qué te puedo decir ahí? Si yo hubiera pedido el video y digo, no, es que a mí yo en el carro no tengo una cámara. A decir, bueno, de pronto es que en el carro quedó filmado el pasajero. Y si no quedó filmado, pues ahí sí, como dice, a mí me pasó, pues la verdad. No, es su historia, perfecto, pero yo quería preguntarle, en el lugar donde lo deja, ¿nunca consultó si había una cámara? No, en el lugar donde yo lo dejo es una parte, o sea, es una parte muy antigua por donde pasa un ferrocarril. Okay. O sea, es una carrilera. Ok, porque Laguna. Y en ese sentido, en esa vía no, pues, o sea, te digo la verdad, yo consciente nunca me percaté pues, de pronto de ir a buscar video, pero que yo sepa eso no, porque es una zona, hay unas casas a un lado, al otro lado de la carrilera y no más. ¿No sabe que hubiera sido interesante ver el video final cuando se abre la puerta? Cuando se abre la puerta sola. Porque ahí si usted no se baja a abrirle la puerta, él le paga y se baja. No, claro, o sea, él me paga y yo escucho cuando abren y cierran Por la eso, puerta. Que no digo, imagínese eso en el video, el haber visto la puerta que se abre sola y se cierra, claro, y se cierra sola. Claro, eso hubiera sido, pero pues la verdad te digo, no, yo no sé, que cámaras, ni de seguridad ni nada, porque por ahí no quedan, digamos, empresas o cosas así. Y ya que a usted le pasó y su experiencia es totalmente válido, ¿usted por qué cree que un fantasma haría eso? O sea, ¿por qué el fantasma, si uno dijera, oiga, transporté un fantasma y me dijo algo clave en el camino, que después pasó algo, pero ¿por qué? ¿Sabes qué de pronto es ¿Por lo que qué? pasa? Yo creo que de pronto es como, o sea, no sé si fue de pronto en la forma que murió, si fue que murió donde lo recogí, o murió donde se tiró, se bajó, me cerró la puerta. No sé si fue de pronto algo pendiente, de pronto fue algo que él debió haber hecho, de pronto fue haber algo que, o sea, de distinta forma, no sé si de pronto fue que eso lo tenía penando. Durante el trayecto, ya que fue una mínima, fue muy rápido, ¿recuerda usted haber hablado algo clave con él? Algo que usted después dijo... Inclusive yo lo que te digo, pensé en mí, dije, tanto que llevo yo haciendo aquí una fila, para que me haga una mínima, qué tristeza. Ya él a mí me dijo, como si yo lo hubiera comentado a él, pero yo no lo hablé, me dijo, tranquilo que yo te voy a pagar, no sientas que perdiste tu tiempo. Y yo dije, pues, o sea, en ese momento dije, bueno, seguro del cansancio, del estrés que tengo, lo hablé, le dije, lo escuchó, cualquier cosa, no le paré bolas. Inclusive cuando él me paga a mí, pues es un billete de verdad, cuando él a mí me paga, yo tampoco le paro bolas a eso, porque yo digo, bueno, yo no sé, y pues iba un poco rápido, ¿no? Y se cayó que me bajé a buscarlo, nada, ya cuando me devolví que comenté eso, que ya fue, y eso porque me dijeron, ¿qué te pasó que te fuiste solo? Y yo dije, solo, pero pues llevo tanto rato aquí, no, y obvio, menos mal ahí necesito cámaras y todo eso, y dije, oye, se ve cuando yo llego, me bajo, abro la puerta y la cierro, y yo, no, miércoles, bueno, en fin, dije, no sé si de pronto fue ese espíritu que lo tenía penando algo, o era una cuenta, o era algo que tenía que hacer, o era algo, porque no, la verdad no te digo, no sé. ¿Por qué guarda el billete aún? Lo guardo, bueno, no digo que como amuleto, bueno, no sé, lo guardo como por tener algo de esa experiencia que viví, ya que no puedo tener ni un video, no puedo tener nada. Digo, bueno, es algo que me pasó y lo guardo muy en mí, y lo tengo y no me lo gasto, y bueno, no, afortunadamente no he pasado necesidades para decir que es el último billete que tengo y lo tengo que gastar por obligación, no, afortunadamente no he tenido esa necesidad, entonces lo tengo ahí como cuando vos guardas $1 o cuando vos guardas algo en tu billetera. Bueno, pues qué historia, y nos aclara muchas cosas, creyéndole a nuestro oyente que los fantasmas Laguna sí pueden materializar, entregarnos algo del más allá y eso quedar aquí. Ahora, alguien diría que esa respuesta sí ya no la tiene nuestro amigo, y es, ¿el billete viene del más allá o el billete lo recibe él acá? Como fantasma, pero del que recibe el billete no sabe que es un fantasma. Entonces, el billete no viene del más allá, el billete está en este plano. Lo que pasa es que el billete ahora es transportado por un fantasma,
¿Que cómo recibió el billete? ¿Cómo recibió el billete? Esa es la gran No, pregunta. ni idea. Pero ahí planteo algo más, ¿sí me entiende? Usted dice, me dejó un billete. Pero mi pregunta es, ¿el billete del más allá? ¿O el billete del fantasma lo obtiene estando en este plano como fantasma y lo que hace es dejarlo en este plano? ¿Qué sería la otra pregunta, Laguna? ¿Será que usted como fantasma no se puede llevar cosas de este plano al más allá, entonces al final termina usted entregándoselas a alguien? El billete se lo entregó el fantasma a él y el taxista lo tiene aún. Pero mi pregunta es, ¿será que ese billete lo tenía el ser cuando falleció en sus bolsillos o algo? Y ya uno diría, ese billete sí viene del más allá. Es extraño, ¿no? El tema de los... Ahora, Laguna. Es que no sé cómo no enredarme en lo que quiero decir. Uno muere con plata en el bolsillo, ¿cierto? Lo atropelló un carro. Ujú. Obviamente la plata queda en este plano. Porque al Claro. final alguien la coge, me Pero la ¿quién la roban coge? o alguien la coge. ¿Cierto? Desde médico, ambulancia, persona que iba pasando. Al final ese billete, chao, desaparece. Pero, ¿se acuerda que la otra vez debatíamos y algo y decíamos, uno pasa al otro plano con la ropa que tenía en ese momento? Sí, ese debate lo tuvimos. Porque, Laguna, también uno, bueno, al final la ropa queda en este plano, ¿no? Y todo queda en este plano. Se va al otro plano que es lo que creemos que existe, que es el espíritu. Sí. Pero si un fantasma tiene dinero, si un fantasma tiene objetos, Laguna, si usted ve a un fantasma con una cadena, por ejemplo, con un reloj, entonces cuando uno muere todas las cosas pasan con uno, o pasa con uno las cosas que uno más quería, porque decíamos que uno no ve a los fantasmas desnudos. Y hemos escuchado testimonios de gente que dice que no está con su camiseta favorita. Con esta favorita, o con su camiseta del equipo de fútbol, con su reloj. Pero entonces, ¿será que uno de fantasma queda vestido en el más allá con qué? Esa es mi pregunta. ¿Y con qué objetos? Ah, con el reloj que más usó en su vida. Con los tenis que más se puso. Pero Laguna, eso es un debate muy hijo de madre. Un debate bravo. ¿Sí o no? ¿Por qué los fantasmas primero se ven con ropa? La ropa pasa, pero siempre serían con la ropa que murió. Si es que en ese momento el espíritu se lleva lo que tenía puesto, se lleva la plata que tenía en el bolsillo. O es que el espíritu muere y decide después, no, yo sí voy a ser fantasma, me quedo con la camiseta que más me gustaba. Todo esto es para que lo pensemos. Lo paranormal no hay un manual. Pero todo a raíz de la historia del taxista que recibió un billete del más allá. Pero ese billete lo tenía el fantasma entre su bolsillo cuando murió y por eso puede hacer uso de él. Pero ahí sí vendría ese billete del más allá Laguna y quedó acá, porque el taxista lo tiene. O ese billete, el fantasma se lo gana como fantasma, o lo obtiene como fantasma, o se lo saca a alguien, qué sé yo, y se lo entrega al taxista. Entonces el billete no vino del más allá, el billete era parte de este plano. Pero la pregunta para no enredarlos es, ¿la ropa con la que usted ve a un fantasma qué? ¿Por qué los vemos con ropa? ¿Es que la ropa también pasa al otro plano? ¿O será Laguna, y para antes de ir a una pausa, o será que cuando se nos aparece un fantasma, no lo imaginamos como queremos? Yo creo, yo a veces soy partidario de esa que usted dice, Daniel. Lo Que si a vemos- usted se le aparece el fantasma de pronto de su mamá, inmediatamente usted la ve a ella como la quiere ver. yo sí creo eso, ¿sabe? Pero entonces se la cambio. Entonces cuando dos o más personas dicen No. ver el mismo fantasma y cuentan que lo vieron igual, O tal vez el fantasma se muestra como se quiere mostrar. Por eso muchas veces los videntes dicen que los ven cuando son accidentes trágicos, que los ven ok, limpiecitos, como si no- y hay otros que los ven con la herida, ok, el fantasma logra mostrarse como se quiere mostrarse, o sea, mostrar. logra manipular su aparición como fantasma y decir, uy, me lo va a aparecer a Laguna, este yo sí lo quiero asustar, entonces voy a aparecer echando sangre y con los disparos que me metieron que para asustarlo. Y si se le va a aparecer de pronto al hijo, ya se aparece muy bonito y Es una teoría pensando Es válido. en que el fantasma es quien puede alterar un poco esos planos, más no nosotros. dice John FHQ, no sé si leen mi mensaje, pero en mi caso, lamentablemente al fallecer mi abuela, sucedió algo en un sueño que tuve que
que desperté literalmente llorando. En ese entonces mi abuelita estaba muy enferma en la clínica. Estaba ya muy malita. Una noche en mi sueño la veía a ella en la cama del hospital y a mi abuelo, que en paz descanse, dándole un besito en la frente. Desperté y me dolió mucho ver darle el beso a mi abuela. Después de eso, a los pocos días falleció. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Habla con Sandra Cancino. Sandra, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su historia? Bueno, Dani, en realidad pues tengo dos historias que me han impactado mucho en la vida. A ver, la primera fue hace unos 36 años, vivía yo en Timanahuila. Es un pueblo muy pequeñito y resulta que llegué a vivir ahí con mi esposo. Estábamos buscando una casa para vivir y pues nos dijeron que había una que hacía mucho tiempo estaba abandonada y que pues si querían nos la alquilaban muy barato. Sí, tomamos la casa. Cuando yo fui pues a hacer el aseo, a organizar, me impactó mucho porque eran unas telarañas que cubrían desde el techo hasta el piso, parecía pues película de terror. Incluso pues bueno, organizábamos todo limpio, bueno. Pasaron algunos días, la casa tenía un solar muy grande y pasaron unos días, estábamos acostados, eran como las 12, 1 de la mañana. Y estaba pues, yo estaba con mucho insomnio, estaba en embarazo de mi hija. Cuando de un momento a otro sentimos que relinchó un caballo en toda la puerta de la casa. Entonces mi esposo me dijo, ve, ¿qué será eso tan raro? Y le dije, no sé. Me dijo, ¿quién sabe quién dejó algún animal por ahí? Resulta que cuando él se levantó y fue a prender la luz, vimos cuando el caballo atravesó por el cuarto, pasó por la sala y siguió hasta el patio. Era un caballo negro. Bueno, el susto pues fue mucho y quedamos muy impactados, pues casi no dormimos del susto que nos dio. Lo extraño de todo esto es que al otro día que amaneció, pues nos levantamos. La casa estaba totalmente cubierta, los pisos de azufre. Totalmente cubierta de azufre el piso. Estuvimos pues tratando de limpiar eso, hablamos con la gente y resulta pues que ahí habían hecho muchas cosas. Había un médico que hacía pues trabajos de abortos y cosas de esas y empezamos a buscar y en el patio había muchos huesos, habían fetos, habían muñecos chuzados con alfileres. Bueno, eso fue una historia pues que me impactó mucho. Y salieron de esa casa finalmente y no se llevaron ningún espíritu con ustedes, algo extraño a otras viviendas, todo paró ahí. A ver, le cuento, nosotros salimos de esa casa. Sí. Pero yo quedé convulsionando. O sea, me daban convulsiones, de ahí pues fueron cosas muy extrañas. En el mismo pueblo al mucho tiempo no, más o menos a los 2 meses, cada que yo salía, iba a la plaza, siempre me encontraba determinado señor. Y resulta que una vez me invitó una vecina a tomar un algo. Cuando fui vi la foto del señor, le dije, ve, ¿y él quién es? Me dijo, no, él es mi papá. Y le dije, ah, ve, qué tan querido, yo cada rato me lo encuentro. Y pues ella me miró aterrada y me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, yo me lo encuentro en tal parte siempre. Me dijo, no, mi papá hace muchos años murió, sino que él murió de un infarto y donde usted me está diciendo. Pues, o sea, fueron cosas que se fueron dando en ese pueblo, ¿cierto? Cosas muy raras. Y la otra historia que tengo, esa sí me sucedió acá en Manizales, en una vereda que se llama Morro Gacho. ¿Qué le pasó ahí? A ver, yo administraba una finca y resulta que tenía 2 trabajadores, entre ellos un señor ya de edad. Estaban haciendo la limpia de un terreno de yuca, un sembrado de yuca. Entonces ese día yo salí y les dije, bueno, voy a ir por unas plántulas que se necesitaban para sembrar y salí.
Resulta que yo llegué a una parte donde había un broche, ¿cierto? Sí. Cuando yo iba subiendo, yo no vi a nadie. Eran aproximadamente, ¿qué te digo? Las 12 del día, 1 de la tarde. No vi a nadie. Cuando yo me agaché para abrir el broche y levanté la vista, había un señor vestido de blanco, camisa blanca, saco negro, traía algo así como un bastón, pero muy largo en la mano. Ujú. Y me saludó con nombre propio. Buenas tardes, doña Sandra, ¿cómo está? Le dije, buenas tardes, ¿cómo me le va? Yo iba de afán, ¿cierto? Entonces me dijo, vea, lo que pasa es que yo vengo por Mincho. Y le dije yo, sí señor, bien puede, él está en la finca. Entonces me dice, ¿está segura? Es que si yo voy por él, entonces estoy acá sin trabajador. Dentro de todo, pues yo pensé, es un amigo, lo va a llevar hoy, o bueno. Le dije, no, bien pueda, baje por él. Cuando yo levanté la vista y lo miré, me impactó mucho porque era una persona completamente blanca y los ojos eran de un azul, pero un azul que no tenía nada de brillo. El ojo era totalmente opaco. Pues no le dije más nada, yo seguí y le dije, bueno señora, hasta luego. Y me dijo, bueno señora, que esté muy bien. Cuando yo volteé, pasé el broche, lo cerré y mira, el señor ya no estaba. Tan raro. Este señor por donde se fue, si no hay más caminos, y pues era la única parte por donde uno se iba para la finca. Es algo extraño. Bueno, resulta que el dueño de la finca es un señor que trabaja con medicina legal acá en Manizales. Y yo tenía que ir hasta la morgue a reclamar pues las cosas para allá. Estaba yo ahí, había llegado hacía por ahí 1 hora. Estábamos ahí tomando tinto cuando entró el otro compañero o sea, el otro señor que estaba trabajando en la finca. Él entró gritando, llamándonos, y yo, ¿pero qué pasó? Y le dije, Uriel, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Por qué se vino? ¿Cómo dejó la finca sola? Bueno, y me dijo, no, se murió Mincho. Y le dije, ¿cómo que se murió Mincho? Si Mincho quedó bien. Me dijo, no, al ratico que usted salió, póngale media hora, le dio algo y ve, aquí lo traemos. Efectivamente, el señor se murió. Pues a mí no me dejó muy marcada porque es cierto, pues yo dije, bueno, tan raro. Y la persona que preguntó por él, entonces ya pues hizo todo el protocolo, lo dejaron en la morgue y todo el cuento. Entonces yo le conté al dueño de la finca, le dije, ve, mira, tan raro, quién sabe si él hablaría con el señor que fue a buscarlo. Cuando ya por la noche estábamos ahí en la finca, pues muy afectados por la muerte del señor tan de repente, cuando le digo yo al agregado que había ahí, le dije yo, Uriel, contame, y Mincho alcanzó a ver al señor que vino a buscarlo, y me dijo, no, aquí no ha venido nadie. Le pregunté a la señora de la finca que había más arriba, le dije, ve, una pregunta, el señor creo que yo estaba hablando hoy a tal hora, ¿qué se hizo? Y me dijo, no señora, usted estaba allá parada mirando para casa, se me hizo raro, usted estaba sola y no había nadie. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Julio César. Julio César, bienvenido al Cartel Paranormal. Los micrófonos son suyos para contarnos su historia. Hombre, muchas gracias. No, pues, historias, pues muchas. Yo fui soldado profesional un tiempo, estuve en el Guaviare y estuve en el Caquetá también. Sí. Pero, pues, de todas las cosas que yo, digamos, podría decir que como que me marcaron mucho, yo tengo una cuestión que yo creo que le pasa a más de uno, y es la cuestión de pronto de los sueños esos en los que uno como que presiente pues premonitorios. Exacto, sueños premonitorios, perfecto. Y me sucedió, pues recuerdo que la primera vez que me pasó fue con un señor muy allegado de nosotros en Pereira, más que todo. Recuerdo mucho que tuve ese sueño, y el sueño era que había un ataúd atravesado en toda la calle, porque pues era una calle estrecha más bien, y habían casas para lado y lado. Y
era un ataúd. Yo me acuerdo que en ese entonces pues todavía se velaban los fallecidos con los 4 cirios de velones normales, y era me acuerdo que un ataúd moradito, atravesado, ahí al frente de la casa de él. Y yo pues tengo una tía que algo pues sabe esas cosas, y yo me acuerdo que yo le conté a ella: ve tía, mira que me soñé esto y esto y esto y esto. Y ella llegó y me dijo: ¿cómo así, hombre? Eso parece como puro velorio. Y sí, efectivamente, como a los 3, 4 días el señor se pegó un tiro porque pues descubrió la esposa con el señor del frente y pues no soportó y se suicidó. Esa fue la cuestión. Y recuerdo mucho también, pues cuando mi padre murió pues exactamente, él murió aquí en Bogotá, yo me encuentro aquí en Bogotá en este momento. Él murió pues asesinado, en una situación pues más bien no personal de parte de él, pero sí pues incluía un familiar. Sí. Yo recuerdo mucho pues que yo cuando estaba en el Caquetá, yo soñaba mucho con que a él algo le estaba pasando, me soñaba mucho como con ciertas, de hecho yo me despertaba a veces cuando estaba durmiendo, porque vos sabes que en el ejército pues uno duerme en catres, el uno arriba, el otro abajo, ¿no es cierto? Y recuerdo que a mí a veces los compañeros me despertaban pues asustados que porque yo estaba pegado del catre de arriba, de las tablas. Ujú. Y en el sueño yo me soñaba era que estaba metido en un cajón y sepultado yo. Entonces yo, claro, yo eso era una cosa pues muy, muy aterradora, porque a pesar de que yo le tengo mucho respeto a esto, no le he tenido miedo a las cosas, sino más bien mucho respeto. Pero esa cosa pues mejor dicho me pasaba mucho. Ya cuando yo pasado un cierto tiempo, 2, tal vez para 2 añitos, ya estaba yo aquí en Bogotá, estaba ya haciendo los papeles para irme para el Guaviare, cuando empecé yo pues un día de repente a soñar que estaba entrando a medicina legal, con alguien reclamando un cuerpo. Yo en el sueño yo sentía el olor a sangre y el olor pues que tiene el cerebro humano cuando destapan la calota craneal. Y eso, de hecho, pues sí, el cerebro tiene un olor específico, ¿cierto? Es que es muy diferente a la sangre. Y en el sueño yo veía 2 personas, 2, qué sé yo, directores o forenses, haciendo pues sus procedimientos, pero ellos me miraban a mí mientras continuaban haciendo lo que le estaban haciendo a ese cuerpo. Entonces, siempre me ha pasado digamos, eso de que veo el difunto, pero no le veo la cara, porque con mi tío me pasó lo mismo también, y de hecho me soñé caminando por el cementerio donde él quedó sepultado. O sea que uno podría pensar que no es un sueño ordinario cuando usted ve a la persona pero no le ve el rostro. Cuando no le veo el rostro, siempre es alguien muy allegado o es un familiar, y yo ya sé que algo pasa, porque de hecho yo siento hasta que voy caminando y de repente yo siento un olor a sangre impresionante, como si yo estuviera metido en un río de sangre. Y yo digo, oiga, pero ¿será que alguien le murió acá o qué habrá pasado? Y sí, algo casi siempre es así. Y pues con lo de mi padre, yo me acuerdo que él en vida, cuando trabajamos allí en las ferias, en el barrio de las ferias,